Buenos días, buenas tardes ya. Hay un minutito ahí. Hace tiempo que no me pasaban tan bien en la hora, ¿eh? Hace tiempo. Gracias, gracias. Por favor, chequee su teléfono. La semana pasada pasó algo. Se pusieron de acuerdo, no sé. Pero justo ahí en el final. Pero pasa, así que por favor revise ahí, eche una miradita a su teléfono para que esté por lo menos en silencio. Vamos a buscar ahí en Hebreos capítulo 2. Bueno, antes de comenzar, yo también muy contento de haber estado ayer en ese retiro de exalumnos. Había mucha gente que conocí por muchos años. Yo llegué muy chiquitito ahí a Palabra de Vida. Así que tengo muchas historias ahí. Así que si usted me quiere conocer, pregúntele. Bueno, pregúntele a Julito si usted me quiere conocer. Pero estamos aquí y somos lo que somos y estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado. Y las decisiones importantes en la vida producen cambios importantes en tu vida. Tienes que tomar decisiones porque no eres producto de tus intenciones, sino de tus decisiones. Y ayer fue hermoso ahí tener a Norberto. Él es un hombre histórico en Palabra de Vida. Llegó hace muchos años atrás, hijo de un pintor cristiano, un hombre muy honesto, don Fernando Jiménez, muy honesto. Él pertenecía a una congregación allá, una misión, que empezaron a tener muchos problemas. Y en una conferencia que hicieron de pastores y líderes se dividió todo. Y estaban discutiendo, peleando, y él estaba sentado atrás y fue adelante. Y conocí la Biblia, era más o menos de este tamaño, y la tomó y salió por el pasillo. Y una persona que estaba adelante dice: ¿dónde vas con la Biblia? Te la estás robando. Dice: si ustedes no la van a usar, van a pelear, dice. Y se llevó la Biblia. Don Fernando, un hombre que enseñaba la Biblia como pocos. Ayer Norberto decía que él leía el diccionario. Claro, cuando tú ves las predicaciones de él, hablabas de el adalid del Evangelio. Tenías que ir a buscar qué era el adalid. Porque él tenía sus palabras y estudiaba mucho la Biblia. Te decía los versículos en versiones distintas. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Decía: me gusta más la versión antigua. Andad por el Espíritu, no satisfaceréis los deseos de la carne. Tenía Biblia. Cuando falleció, vivía en un cuartito chiquitito, lleno de cuadernos. ¿Sabes lo que eran? Sus apuntes. Escuchaba y tomaba apuntes. Enseñaba como pocos, Biblia. Y su hijo igual. Su hijo fue el director de la oficina de vida, consejero de los directores en Palabra de Vida. Cuando había que tomar una decisión importante, siempre estuvo él. Lo interesante es que a veces estabas trabajando con él en pintura y él se bajaba del andamio, se iba a una reunión para dar su opinión, su consejo, y después volvía a pintar. Era un hombre que hablaba mucho con el Señor, Norberto Jiménez, un gran hombre de Dios. Hay que orar por esos hombres, ya quedan muy poquitos de esos hombres. De hecho, hoy hay muchos hombres que enseñan, leen, estudian y repiten a otros enseñadores. Y hay cada vez más pocos hombres que conocen la Biblia y estudian la Biblia y enseñan la Biblia. Y son Biblia vivida. Así que hay un buen desafío. Fue una buena oportunidad que produce Palabra Vida para encontrarnos. Muy lindo, muy agradable ayer. Y muy propias las palabras de ese hombre. Un hombre que advierte mucho a los varones, sobre todo nos advirtió mucho de cuidarnos del pecado. Cuidarnos del pecado. Él tiene sus frases. Tú puedes escuchar frases históricas. Te digo, muchas de las frases que tú escuchas hoy las dice él. No es ignorancia cuando pecas. Es imprudencia, porque sabía lo que estabas haciendo. Y tiene sus frases él. Pero ha combatido mucho por el Evangelio, ha llevado el Evangelio predicando y cantando a muchos lugares. Y los que vivimos ahí en Argentina y en San Miguel del Monte fuimos muy bendecidos por hombres como él. Muy bendecidos. Así que bueno, oremos por ellos, oremos por el Ministerio de Palabra de Vida. Ayer ellos contaban que son muy poquitos y están haciendo la obra, así que hay que orar por los hermanos en Palabra de Vida.
Y yo estoy muy contento porque varios de acá pudieron ir. Yo pensaba ir el verano pasado al campamento en Córdoba con algunos jóvenes mayores. Quiero hacerlo. Están escuchando ahí una conferencia tremenda. Si usted no conoce al orador de la conferencia, Gustavo Caramelino o Caramellino, con doble L, búsquelo, es un buen orador. Gerardo Ferace es otro de los oradores. Y ahí ellos hacen una conferencia, hacen también un concierto, hacen muchas cosas que por ahí usted no está acostumbrado, pero es propio de lo que hace ahí Palabra Vida en ese Avivando el Fuego. Así que ore por ellos. Yo espero que los chicos vengan muy nutridos y están en un lugar que yo amo. Y uno extraña los lugares donde fue feliz. Y yo fui muy feliz ahí en San Miguel del Monte. Así que bueno, agradecidos al Señor por eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gratitud es lo que siento en mi corazón hoy. Hay Deuteronomio, dice que no te olvides de los beneficios del Señor, no te olvides, cuídate de no olvidarte. El Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque nosotros somos de olvidarnos. Pero vino a mi mente cuando estaba ahí atrás, yo a veces necesito tener cuidado porque estoy orando, pensando y de repente viene un pensamiento y trato de traerlo a la predicación. Pero el de hoy creo que fue bien acertado porque es el del Salmo 116, 12. Salmo 116, 12. Y eso lo vamos a usar como introducción. Salmo 116, 12. Y así como el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios, el Salmo 116, 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Ha pensado alguna vez en los beneficios de ser hijo de Dios? No las bendiciones, no solo la gracia, porque somos productos de su gracia, el amor de Dios en extensión a nosotros. ¿Ha pensado en esos beneficios? Quiero invitarle a pensar, ¿cuántos beneficios hay? Si después tiene la disposición de buscar un tiempo, lea el Salmo 103, los beneficios del Señor. No olvides ninguno de esos beneficios. Y estaba pensando en eso cuando estaba estudiando ahí en Hebreos el capítulo 2. Y quiero que veamos hoy los beneficios de que nuestro Señor Jesucristo se haya hecho hombre. ¿Cuánto nos beneficia? ¿Cuánto es a favor nuestro? ¿Cuánto de lo que Él hizo nos sirve a nosotros? Nos bendice a nosotros hoy. Y dice ahí Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Así que por todo lo que ya dijo anteriormente, por todo lo que explicó el escritor anteriormente, él, recuerde, va dando argumentos. Así que, porque Él hizo una obra tan grande y nos da una salvación tan grande, debemos tener cuidado, hermanos, de descuidar nuestra vida como hijo de Dios, de descuidar nuestra vida santa. Y como el versículo dice ahí, descuidar una salvación tan grande, algunos seres humanos, algunos cristianos han llegado a pensar, capaz que se pierde la salvación. No, hermano, porque es una salvación tan grande, dada por Él y es eterno. Esa salvación que Él da es eterna y no se puede perder. O tienes la salvación o no la tienes, pero no la pierdes. Y si alguien dice, ay, perdió la salvación. No, nunca fue salvo. Y dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo vamos a salir así como nada si vivimos nuestra vida cristiana y no importa? Total, Dios sabe. El concepto ese del buenismo, total, Dios es bueno. Total, Dios nos ayuda. Dios es gracia, Dios es misericordia. Y sí, Dios es gracia, Dios es misericordia. Pero Él tiene todos sus atributos en orden y actúa en amor, en justicia, en omnipotencia, en soberanía, siempre.
Y por eso dice, así que, porque Él realizó una salvación tan grande, porque Él tomó forma de hombre, porque Él descendió, porque Él se humanó, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió una vida y se ofreció en la cruz, se hace hombre para ofrecerse en la cruz, y va a gustar de la muerte, va a tomar la muerte como una experiencia. ¿Cómo podía Dios pasar por la muerte? Haciéndose hombre, era la única forma. Toma forma de hombre y, como dice Pablo, entra en el mundo. No es que comience a existir. Toma forma de hombre, habita entre nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, recuerde, Juan habla del verbo preexistente, de siempre. Siempre existió, siempre eterno, nunca murió, nunca fue creado. Aquel verbo toma forma, cuerpo de hombre, y habita entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ay, me encantan esos versículos. Gracia y verdad siempre ahí juntas. Y ese Dios que se hace hombre paga por el pecado. Y Dios, cuando envía a su Hijo, cuando se hace hombre, nunca agarró todo y le dijo, bueno, esto queda como debajo de los ángeles, o es beneficio para los ángeles. No, es beneficio para los seres humanos. Y dice el versículo 10, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación. Era propio, cuando dice convenía, era propio de Él. Solo Él podía hacer una obra salvadora, o como dice Samuel Peremillo, una obra salvífica tan grande que podía llevar muchos hijos a la gloria. No algunos, no unos poquitos, no los elegidos, muchos hijos a la gloria. Y gustase, como dice ahí anteriormente, la muerte por todos. Porque la Biblia dice, y por todos murió. Ese es el concepto bíblico acá. Y llega al versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por esta razón, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor Dios del cielo, rogamos que usted nos hable hoy día nuevamente. Señor, usted es un Dios tan poderoso. Señor, rogamos que haya una transformación en nuestros corazones, obre en nuestras vidas, que hayan cambios y crecimiento, no solo conocimiento, sino que cambios y crecimiento. Obre en nosotros, Señor, y que usted sea exaltado sobre todo. En su nombre oramos. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estos versículos se están introduciendo. ¿Qué está queriendo decir? Él está diciendo que todos los seres humanos tienen una naturaleza humana, carne y hueso. Lo diríamos nosotros así hoy día, ¿no? Todos somos de carne y hueso. Bueno, acá quiere expresar humanidad cuando va diciendo carne y sangre. En otras partes, por ejemplo, en Efesios 6:12, dice que hay una lucha y nosotros nos batallamos contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿qué pasa con estos versículos? Como hoy se habla tanto de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, de que tú vas y sometes al diablo y lo pisas, y tú decretas, y tú sostienes, tú pones.
el único que tiene la autoridad de someter todas las cosas es Cristo, hermano. Y todo está, como dice la Biblia, todo está sujeto a Él. Usted no necesita sujetar nada, aplastar a nadie. Usted no necesita decretar nada. Todo ya está establecido y dicho por nuestro Señor. Usted necesita confiar en el Señor y vivir una vida pura, santa como hijo de Dios. A veces nosotros queremos el beneficio de confiar en el Señor, que el Señor me bendiga, que el Señor me ayude, pero no vivir vida santa, apartada del pecado, hacer los cambios. La vida cristiana es todo eso. Entonces Él está diciendo, así que por cuanto Él participó, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos los cristianos tienen una naturaleza humana. Cristo también tuvo una naturaleza humana, como dice Romanos 8:33. Mire, dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Hijo de Dios toma esa naturaleza humana y recuerda esta palabrita que aparece siempre en la Biblia. Él tomó cuerpo, semejanza de hombre, no dice igual. ¿Ha prestado atención a ese detalle? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nunca dejó de ser Dios. No era un diosito más chiquitito, ni un aspecto de Dios, una parte de Dios. No, Él tomó, como dice la Biblia, en semejanza de hombre, parecido a los hombres. Al tomar esa naturaleza humana, pero no pecaminosa, porque Él no podía pecar, porque era Dios. Eso es una controversia histórica, es muy difícil explicarlo. Pero yo quiero decirle algo. Si hay verdades bíblicas que son como dos pilares. Si usted toma, cuando la Biblia dice que Dios era hombre y es un pilar ahí, y Jesús será Dios, y usted trata de uno de los dos juntarlo, lo va a doblar, lo va a quebrar, o va a tener que mover el pilar o demoler el pilar. Porque Él es Dios hombre. Y la Biblia dice, Jesucristo hombre. Y Romanos 9:5 dice, ¿de quién son los padres y los patriarcas y los profetas? De los cuales vino el Cristo, el cual es Dios sobre toda la cosa. No llegó a ser Dios. Es Dios, el cual siendo en forma de Dios, lo único y el único que puede tener la forma de Dios es Dios. Ese es Cristo. A veces es difícil de entender, pero Él tomó cuerpo, forma de hombre, se encarnó, se humanó, se hizo hombre. Y dice el versículo 2, dice, porque Él tomó forma de hombre como todo ser humano. El que Él haya hecho eso trae muchos beneficios a sus hijos. ¿Cuál sería el primero? Dice ahí la palabra de Dios. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Él también tomó forma de hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¡Qué gran versículo! Como tantos. El primer beneficio es que Él, por decirlo con una palabra humana, solidariza, se pone del lado humano, se hace hombre. ¿Cómo lo hace? Haciéndose hombre, tomando forma de hombre. Él también participó de lo mismo, 100% Dios. Solo Él podía hacerlo. Dice ahí Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad.
está diciendo que ya había sido prometido el Hijo de Dios, descendiente de David, según la carne. Y él, al tomar forma de hombre, al encarnarse, Dios, por decirlo de una manera humana, no sé si cabe el término, hace su donación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y como dice la palabra de Dios, Él se dio en sacrificio por nosotros. Él se hace hombre, toma nuestro lugar. En la encarnación, Él va tomando forma de hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él se hace hombre. ¿Ha escuchado usted el concepto de Filipenses, dicho así, la kenosis? ¿Ha escuchado esa palabra? ¿O ha escuchado predicar de la kenosis? De que Dios se hace hombre, se vacía. Y como por años usó esa expresión, se vacía, se ha tratado de pensar de que Jesús deja de ser Dios. O que era un hombre que podía pecar. Y aparece en las películas que Jesús casi fue tentado. Pecó, casi. La Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero dice claramente, pero sin pecado, no casi sin pecado. Y quiero hacer un paréntesis. Oiga, la película Chosen, esa que es de un grupo que son de una religión ahí. No sabe nada. Un productor ahí inconverso. ¿Qué es Chosen? ¿Una qué? Una serie. ¿Usted ve otras series? Sí, muchos ven otras series. Empezamos a pelear con las series y las series. No es Biblia, es una serie. Visto del punto de vista de alguien. Y empezamos a perseguir y a linkear y a decir, no veas esto que es pecado, vas a ir al infierno. Lucha por tu santidad, hermano. Y si te quita tiempo, no veas esa serie. Pon otra predicación. Gasta más tiempo tú en estudiar tu Biblia y la palabra, que otros las estudien por ti y te digan lo que dice. Pero vuelvo, me fui, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es un concepto de soteriología, de la salvación. Jesús destruye. ¿Qué? Pero si el diablo sigue obrando, lo destruyó, ahí es, quita el poder funcional. Destruir es frena, acorta. No es elimina. Él quita, acorta el poder de la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el que gobernaba, el que se mostraba como el que tenía a cargo el poder sobre la muerte, era el diablo. Pero Cristo, al morir en la cruz, ese momento de debilidad, ese momento en el que Él está en la cruz, en el que Él dice, mira hermano, no sé cómo explicarlo, pero el Señor Jesús está en la cruz, sufriendo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y como dijo un escritor, es como que Dios da la espalda a su Hijo para mirarnos a nosotros. No es que se hizo el ciego, bueno, no importa que pecaran. Esto no importa, eran pecadillos. No. Dios es justo y había que pagar por el pecado y Cristo paga por el pecado y está muriendo en la cruz por tus pecados y los míos. Y en ese momento de debilidad, Él vence por medio de la muerte, a través de morir. ¿Cómo podía morir? Haciéndose hombre. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, y dice claramente, al diablo. Él venció, hermano querido, Él venció al diablo. Él venció por medio de su muerte al que se ponía por sobre todo, al que quería tener el control. Recuerde, el Señor Jesucristo está en la tierra y Él está en el desierto 40 días.
Y el diablo no vino al primer día, al segundo día, al tercer día. Paréntesis, él no fue a buscar al diablo. Bueno, vamos a ir a buscar un terreno donde está el diablo. A ver, acá está. Bueno, este terreno no es eso lo que hizo el Señor Jesús. La Biblia dice, vino a él el tentador. No tienes que ir a buscar al diablo, siempre va a venir. Y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no sale para jugar. Y ayer Norberto decía, y vino el diablo y ¡bú! No sale a asustar. Ay, perdón, Camila. El diablo no hace eso. Viene y dice, que vas a pecar. No hace eso. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No juega, devora, hermanos. Devora. El apóstol Pablo dice que el pecado me mató. Aniquila el pecado. Es destructivo, hermano. No juegues con el pecado. Y el Señor Jesús está ahí en la tentación y viene el diablo osadamente. Le dice, si eres hijo de Dios, sí, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, no era el hijo de Dios. Era. Y el diablo trata de plantar un pensamiento a ver si Cristo en su humanidad respondería de manera pecaminosa, pero no iba a pasar porque Él era Dios. No podía pecar, nunca pecaría. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si Dios dejaría de ser Dios? Nunca va a pasar, porque Dios no va a dejar de ser Dios. Y Él en ese momento de humanidad responde con la palabra, pudiendo responder con un ángel, con un rayo, con un temblor. No solo de pan vive el hombre, dejando claridad de que lo que puede sostener al hombre es la palabra de Dios. Por eso estudiamos tanto la palabra, porque es lo único que va a sostener tu alma. Y viene otra vez y después le dice, mira, le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? ¿Por qué ofrece algo así el diablo? Porque es el príncipe de la potestad del aire. Porque está haciendo su influencia en el mundo. Dios no deja de ser Dios. Pero es tan osado que se atreve a ir al Dios del universo para tentarlo. Entonces, ¿no va a venir a tentarte a ti y a mí? ¿No te va a buscar? Siempre va a pasar. Pero dice acá, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo a través de los años ha esclavizado personas con la muerte, con el pensamiento de que me voy a morir, ¿qué va a pasar si me voy a morir? El temor a la muerte ha esclavizado personas con el pecado, para estar ahí pecando, no dejarlo, o pecados ocultos. Y el temor esclaviza, hermano. El temor esclaviza. Y quiero decirte algo, hermano. Si tienes temores pasados, si tienes esclavitudes pecaminosas pasadas, el Señor te puede liberar de todo eso. Solo el Señor. Solo el Señor. Hay un monito que dice Timón y Pumba, dice que hay que dejar el atrasado en el pasado en el atrasado. Y él trata de decir que hay cosas, un monito diciendo, esa cosa quedó atrás. Pero la Biblia, que no es ningún monito, que es la palabra de Dios, que es lo que el hermano Julio enseñó, lo que está enseñando Dino, el hermano César, el hermano Enrique, esta palabra profética más segura te dice que el Señor venció por medio de la muerte al diablo. Él ya no tiene potestad sobre ti. Ya no puede controlar. Pero hermano, y si me toca, dice el que está en Cristo, el maligno no le toca. Pero parece como que te pasara por el lado, que te tocó, que te despertó. No, hermano. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al que gobernaba, al que estaba a cargo.
Ahí en Hebreos 2:9 nos recordaba diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor de los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ellos. Él por esa gracia gustó la muerte, pasó por la muerte. Y dice, puede socorrer. Él te puede socorrer, hermano. Si viene la tentación, Él te puede socorrer. Si viene el pecado, Él te puede socorrer. Y si viene la muerte, todo tiene solución menos la muerte, dicen, ¿no? ¿Te puede socorrer? Me puede socorrer. Me puede socorrer dejándome en esta tierra y va a socorrer mi alma llevándola. Y nadie me va a tocar, porque Él lo prometió. Para destruir por medio de la muerte, quitar los medios, quitar esa impotencia, abolir el poder del diablo, quitar el dominio del alcance. Es interesante que acá no usa la palabra el demonio, por ejemplo. ¿Por qué usará la palabra ahí diablo? ¿Usted sabe qué es la palabra diablo? Acusador. ¿Qué está diciendo? Destruye por medio de la muerte al acusador. Al que te dice, pecaste. Al que te dice, ¿qué vas a tomar tú? Tú vas a tomar la Biblia. Y así vas a orar. Pero si no leíste el lunes, no leíste el martes, no oraste el jueves. Claro, los miércoles en la tarde nomás es para orar, ¿no? Y así buscas al Señor. Y a veces hay esposos o esposas, madres, hijos que le dicen, ¿y tú vayas a la iglesia después? Claro, en la iglesia. Hermano, no haga la labor del diablo. Acusar es una labor del diablo. No lo haga. Nunca tome el lugar del diablo. Él ya lo hace. Una vez le preguntaron a una viejita, esta es una ilustración de Spurgeon, él tiene muchas ilustraciones. Y él dice que había una señora que hablaba siempre bien, nunca escuchaba nada malo hablar. Hay gente que tú le dices, hola, no supiste, y al tiro te empiezan a decir. Sí, estuvo bueno, pero ayer, no, linda la reunión, pero. Y dice que unos jóvenes trataban de hacerle como una trampita, ¿viste? Abuela, ¿y el diablo es malo? Sí, es malo. ¿Tienta? Sí. ¿Y qué opina del diablo? Tratando de que diga algo malo, dice. Trabaja harto el diablo, ¿eh? Trabaja muchísimo, hace súper bien su trabajo. Y sabe, hermano, él hace eso. ¿Qué hace un acusador? ¿No lo dice el Salmo 23? Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿No había dicho, el angustiador prepara una mesa? ¿Qué quiere hacer? ¿Angustiarte? ¿Qué quiere hacer el diablo? Acusarte, acusarme. ¿O no se acuerda cuando vino el endemoniado de Gadara? Y sale él controlado por el diablo, controlado por los demonios. Y le dice, ¿viniste para atormentarnos? ¿El Señor Jesús vino para atormentarnos? No, esa es la voz del diablo. Y esa es la voz que atormenta a muchas personas. Nunca vas a todo el tiempo. Si supieran en la iglesia. ¿Sabes cómo se hace con eso? La Biblia dice que el que encubre el pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El pecado, la confesión tiene boca y pies. Confieso, me aparto. Había estado como 2 semanas o 3 viniendo al club bíblico. Y mi hermano Isaías dio una predicación a los jóvenes. Y les dijo, inicio del 2019 habrá sido. ¿Qué tan cerca puedo estar del pecado? Lo más lejos posible. Ese es el concepto, hermanos. Aléjate del pecado. Jóvenes, te controla, aléjate del pecado. Te maneja, aléjate del pecado. Pero recuerda, Cristo destruyó
abolió, quitó el poder por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al acusador, al que estaba para acusarte. Al morir en la cruz, Él triunfa. Y Oseas, en la profecía 13:14 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor acabó con lo más poderoso para el ser humano que podría quitarte la vida. Él venció. Tenemos el versículo: somos más que vencedores. Ahora, paréntesis, no dice Dios nunca más te va a venir una tentación. No vas a ser probada, no vas a ser probado. Dios la saca. No. Y cuidado con ese otro concepto que han dado hace muchos años. Si hay tentaciones, si hay cosas fuertes, si no te va bien y no te bendice, es porque algo está mal en ti. Hay falta de fe. No dice eso la Biblia, hermano. Es el Señor el que nos libra. ¿De qué? De la muerte, del control del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Recuerde lo que dice Colosenses, que Él, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. En ese tiempo, cuando tú tenías una deuda, se hacía un acta y se firmaba. Y se decía, esta persona debe y debe pagar. Y Cristo toma el acta de nuestros pecados. No es que no éramos pecadores, somos pecadores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y alguien tenía que pagar. Y Cristo toma el acta que nos era contraria y clavándola en la cruz, dice la Biblia, despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Como decían hombres en la historia, el triunfo del crucificado. Cristo triunfa por medio de la muerte y vence al que tenía el imperio de la muerte. Dice, y librar así a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida esclavizados, sujetos a servidumbre. Romanos 8:1, a los que les gusta Romanos. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación, hermano. ¿Cómo? Parece, hoy, hermano Víctor, está dando como un mensaje motivacional. No. Es un mensaje bíblico consciente, hermano. No hay ninguna condenación porque ya pasó el capítulo 6:1 diciendo, ¿vamos a perseverar en el pecado? ¿Total la gracia abunda? No, dice de ninguna manera. Pero llega 8:1 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. 8:33, ¿qué dice? Hay harto versículo en Romanos 8, no hay algunos nomás. ¿Quién los acusará? ¿Quién? El diablo va a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Es su trabajo. Es el acusador de otro. Hay un pasaje que la Biblia dice, el acusador de los hermanos. Es su trabajo. Hermano, por favor, quiero pedirle que sea consciente de que el Señor anuló el acta de los decretos y quiere librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Eso es lo que Él quiere hacer. Ofreció el sacrificio para librar del temor de la muerte al que estaba sujeto a servidumbre, al que estaba sujeto a esclavitud del pecado. Si hay algo que te está esclavizando, el Señor puede libertarte. Oye, pero hay un muchacho en las drogas. Oye, hay una persona ahí que tiene un tema, parece con el diablo espiritual y a mí me da miedo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay que salir a pelear con el diablo. Hay que predicar el Evangelio. Él va a librar y Él lo hizo para librar por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte y librar así a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, ¿hay cosas que te esclavizan todavía? ¿Hay pensamientos que te están esclavizando? ¿Hay cosas que no has dejado o que te atormentan? Ve al Señor. Él puede liberarte. Él murió en la cruz y pagó todo pecado. Y librar así ¿a cuántos? ¿A cuántos podía librar el Señor? ¿A cuántos va a librar? ¿A algunos? ¿A los tales? A todos. Y librar así a todos. El alcance. Todos. El alcance es para todos. Segundo beneficio, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, su sacerdocio. Él podía haber dicho, bueno, los ángeles que quedaron no han pecado, entonces hace algo por los ángeles. No, hace algo por nosotros, por los hijos. Él hizo, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, a la descendencia de Abraham, sino nos socorrió a nosotros. No trató de ayudar a algún ángel que se iba a convertir en demonio. Nos socorrió a nosotros. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué increíble, ¿no? El Dios del universo viene a socorrernos. Nos rescata, nos socorre. Y mira lo que dice el tercer beneficio. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuál es el otro beneficio? Su sacerdocio. Él vino, se hace hombre. Le voy a explicar un poquito. El sacerdote, a ver, Andresito, ¿me puedes traer esa mesita para acá? El sacerdote y el sumo sacerdote, una vez al año, mataba un animal, el cordero. Él iba a estar afuera. Iban a matar el animal, iban a derramar la sangre. Iba a entrar con un pocillo, gracias Andrés. Iba a entrar con el pocillo. Recuerda, el lugar santo estaba ahí. La mesa de los panes, el candelabro, el incensario, y él entraba con las manos llenas de incienso, intercediendo, pidiendo a Dios el perdón del pueblo. Tomaba la sangre, iba a ese lugar donde habían dos querubines con las alas hacia adentro mirando el centro, y en esa tapa, en ese cafar, en ese propiciatorio, así se llamaba eso, él tomaba la sangre y la vertía, y la sangre cubría. Y él era el que llevaba la sangre, o sea, él era el que propiciaba. Trataba de hacer algo ahí entre Dios y el hombre. Pero acá dice el versículo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y dice, para expiar los pecados del pueblo. Pero Cristo no es ese tipo de sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que hace expiación, pero tiene tres aspectos. Él es el que viene y propicia ante Dios. Se pone entre el hombre y Dios. Él es el que derrama su sangre para perdón de los pecados. Pero había que pagar el precio. Él paga el precio. Él es la propiciación. Por eso Primera Juan 2:1 y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Entiende el concepto? Él no mandó a alguien, no fue un cordero, Él mismo se presenta ante Dios para hacer propicio a Dios y al hombre. Y Él mismo vierte la sangre, propiciación.
Él mismo paga el precio, habiendo hecho expiación, perdón. Qué increíble, ¿no? Y viene a ser fiel sumo sacerdote, pero dice ahí, junta dos palabras, fiel y misericordia. Las palabras de Lamentaciones, ¿no? Que Él es misericordioso y fiel. Misericordioso y clemente es, lento para la ira, grande en misericordia. No, Dios es airoso solamente. No, Él es las dos cosas. Hay muchos conceptos en la Biblia que son las dos cosas. Fiel, sumo sacerdote, y misericordioso, amor en descenso. Uy, tengo que terminar, hermanos. Él viene en misericordia, propicia y viene. Y el publicano puede decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, hay que pagar el precio, yo lo sé. Alguien tiene que pagar, yo no puedo. Sé propicio. Y el Señor hace las tres cosas. Qué beneficio más grande. Entonces, ¿cómo no podríamos dar gracias al Señor? ¿Podría yo pagar y derramar mi sangre? No. ¿Podría ser yo el puente entre el hombre y Dios? No. ¿Podría pagar por mi pecado? Hacer algo, un plusito. Por lo menos yo me acerqué un poquito. No, jamás. Había que pagar el precio por el pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos. Y qué lindo es ver lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, recuerde, semejante, pero sin pecado. Bien, bien claro. Para venir a ser misericordioso, compasivo, amoroso y fiel. ¿Misericordioso con quién? Con nosotros. Fiel ante lo que el Padre le pidió. Vino a hacer. O sea, lo que viene diciendo, que el varón de dolores, experimentado en quebrantos, te entiende, te libra, te socorre. No te quedes en el pecado. Él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo y satisfacer todo. Toda la demanda del Señor para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Esta palabra me encantó. Él padeció siendo tentado y es poderoso. Cuando tú te imaginas la palabra poderoso en Dios, yo te voy a decir que me imagino yo. Elías, ¡pum! Carro de fuego, ¡puf! Un viento que quebra las peñas. A Moisés ahí en el monte Sinaí, ¡puf! El fuego del cielo. Pero dice que es poderoso, ¡pah! El pez tragando a Jonás. Pero ese poder, ¿sabes para qué lo utiliza? Es poderoso para socorrerte. Y dice una palabra, auxiliar. Va en tu auxilio. Va en tu auxilio, hermano. Va en tu auxilio, hermana. El Señor descendió del cielo y vino en auxilio mío para salvarme a mí. Porque si no, yo tendría que estar en el infierno. O camino al infierno o ya en el infierno. Pero también me socorre a mí. En mis pruebas, en mis pecados, en mis tentaciones, sí. No te quedes ciego frente al pecado. El pecado se nubla tanto que parece que Dios no estuviera presente. Él está presente. ¿O qué hace Él? ¿Cierra los ojos cuando pecamos? Hermano, nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, Dios es grande, no puedo pecar contra mi Señor. Y si pequé, perdóname, Señor. Él es superior porque Él es sustentador de todo.
Él es superior por la obra de la salvación. Él es superior para socorrernos. Él es superior como sumo sacerdote. No desprecies esta salvación tan grande. Recuerda, no desprecies esta salvación tan grande. Vamos a terminar leyendo Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6. El Señor, que es superior en nuestras pruebas y en nuestros fracasos, es superior en la salvación. El Señor, que es superior en las pruebas y en fracasos, es superior en la salvación. Y en tu flaqueza y en tu debilidad, Él es superior. Y Él te va a socorrer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se engravare, eso también segará. No te dejas socorrer, no vas a él arrepentido, no te engañes, Dios no puede ser burlado. El que siembra, cosecha. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Siembra para la carne, consecuencias pecaminosas. Hermano, disfruta esa salvación tan grande. No hagas la obra del diablo. No. Si alguna vez acusaste, si alguna vez pasa a alguien, si lo merece, o si alguna vez hablas en tu casa recordándole a alguien lo pecaminoso que es, no lo hagas más. No tomes el lugar del diablo. Si estás siendo tentado, Él es poderoso para socorrer. No sigas pecando. Cuidado, dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a escapar si descuido una salvación tan grande? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, no nos podemos burlar del Señor. Pecando total, Él perdona. No. Ve al Señor que te socorra. Y si tienes temores, ve al Señor que te socorre. Él socorre nuestra vida, nuestra alma. Y si estás pasando pruebas, Él va a socorrerte también. Él va a estar en tus pruebas y debilidades. Señor, gracias por este día. Gracias por nuestra amada iglesia, Señor, la cual tú compraste por tu sangre. Señor, santifícanos, Señor. Ayúdenos a vivir vidas santas, Señor. Gracias por la inmensa obra que hizo en la cruz por nosotros. Señor, que sea una semana para vivir santamente. Y si hay alguien atormentado por pecados, por una vida pecaminosa, por recuerdos pecaminosos, Señor, socórrele, que vaya a ti, Señor. Y los hermanos, hermanas que han pasado pruebas y que están pasando pruebas ahora, Señor, socórrale, Señor. Usted que es fiel y misericordioso, socórranos, Señor. Y tal vez podemos decir como la mujer sirofenicia, Señor, socórreme. Señor, gracias por su palabra buena. En su nombre oramos. Amén. Él es suficiente y es poderoso. Suficiente en todo lo que necesitas, hermano. Gracias, Julito.